ProPyme nos propuso un ingeniero y analizamos en conjunto y nos asesoró puntualmente en qué tecnología nos convenía para desarrollar el diseño de la construcción de la planta. Estuvieron instruyéndome 3 años en un montón de metodologías, resolución de conflictos, procesos que hasta el día de hoy lo aplico y creo que eso fue para mí una ventaja fundamental en el desarrollo de WPS. Nos ayudó con un préstamo de más de $1 millón para poder terminar este sueño. El haber concretado la construcción de este horno MERS significa un antes y un después para Calera San Juan. Esta incorporación de tecnologías tiene que venir de la mano de la capacitación de la gente y por eso nos vamos a apoyar mucho en ProPyme. Junto al consultor externo que puso a disposición ProPyme, creamos el área de ingeniería y procesos. Gracias al crédito de ProPyme pudimos mantener el ritmo de producción de nuestra empresa en momentos críticos. El apoyo técnico de ProPyme nos ayudó a tomar las mejores decisiones. ProPyme brinda una batería de herramientas para el management que potencia sin lugar a dudas toda la capacidad de las pymes. El asesoramiento de ProPyme es importantísimo para las empresas dedicadas a la producción. La capacitación a la que tenemos acceso gracias a ProPymes es un pilar fundamental para el desarrollo de la empresa y de la gente. A muchas pymes nos está ayudando a crecer. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta 17 convocatoria. Ya el año que viene vamos a cumplir la mayoría de edad. Muchísimas gracias por todo el trabajo hecho en conjunto, que no hubiese sido posible sin una confianza mutua, ¿no? Creo que durante estos 17 años hemos trabajado realmente como cadena. Estamos realmente orgullosos de este programa y ustedes también deberían estarlo porque más de la mitad de los esfuerzos vienen de la parte de ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué año este 2018, no? Cuántas cosas inesperadas que han pasado y termina con un clásico que se jugaba, que no se jugaba. Pero a diferencia de lo que hacía mi antecesor, que hacía comentarios apasionados, voy a hacer un análisis objetivo de lo que pasó en el Estadio Bernabéu. Simplemente, como hincha de Estudiantes, que lo miré como desapasionadamente, la conclusión es que es muy difícil salir campeón de América cuando el técnico viene de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Objetivamente lo digo. Y por favor no le hagan este comentario a Dante Sica, que viene a cerrar y que es hincha de Gimnasia. Que quede entre nosotros. Bueno, ¿qué año? El 2018. Vamos a repasar un poco qué pasó, qué le pasó a la Argentina en este año. La mitad del vaso lleno, qué vemos para el 2019, qué es lo que ustedes ven para el 2019 y cuál es la agenda de trabajo que tenemos en común. Trump parecía que iba a ser un presidente revolucionario, que iba a cambiar las cosas cuando venía de lejos. Cuando llegó nos dimos cuenta que era cierto y empezó a cambiar las cosas. Para bien o para mal, depende de quién lo vea, pero realmente desató una guerra comercial en el mundo. Inició con el aluminio y el acero, terminó con una guerra o sigue con una guerra comercial con China, que terminó en negociación de cuotas y aranceles, denuncias ante la OMC, se complica con conflictos diplomáticos en Turquía, Estados Unidos que penaliza con duplicación de aranceles, fuerte impacto en emergentes, suba de tasas de interés. En el medio la negociación del Brexit, recientemente la primera ministra
del Reino Unido quiso pasar o evitó pasar el acuerdo con el Brexit por el Parlamento porque parecía que no se lo aprobaban. Eso todavía genera incertidumbre. Se renegoció el NAFTA, pero pese a que se renegoció el NAFTA, todavía no se resolvió el tema de la 232 entre Canadá, Estados Unidos y México, con lo cual hay cambios políticos en España, en Italia, en México, en Brasil, en distintas direcciones, en México más hacia la izquierda, en Brasil más hacia la derecha, pero en general gran incertidumbre, nadie sabe para dónde van el rumbo que van a tomar estos gobiernos. Con lo cual, el escenario es de enorme incertidumbre y los economistas empiezan a decir que en este escenario de guerra comercial el mundo va a frenar un poco. No va a seguir con la tasa creciente de crecimiento, sino que va a frenar un poco. En este contexto, la Argentina sufrió porque al mismo momento que se producían todos estos eventos de suba de tasa de interés, se produce una de las sequías más fuertes de los últimos 50 años, un impacto muy importante que hace que el comportamiento del PBI en la Argentina sea así. Veníamos acelerando en el 2017, primer trimestre del 2018 todavía creciendo, y en la Argentina empieza a frenar fuertemente con la crisis financiera, la corrida cambiaria, el intento de defensa del Banco Central, que no percibió que era una corriente mundial, pérdida de reservas, terminamos en el fondo, acuerdo con el fondo, suba de tasa de interés y la economía frena. Decimos que la economía del 2018 va a terminar cayendo entre 2 y 2.5 puntos, todo depende cómo sea la medición del cuarto trimestre, que lo ponemos ahí entre -4 y -6, pero claramente terminamos mal el 2018. No obstante, cuando miramos el 2019, decimos que puede haber una recuperación. No me quiero adelantar. Vamos a ver qué nos pasó en este escenario en el mercado del acero, que es el siguiente cuadro. Esta es la demanda, que esta vez la incluimos toneladas de ventas nuestras e importaciones de acero plano, porque también hay que meterlas cuando uno analiza bien contra el PBI todo el mercado, ¿no es cierto? Y de la mano del PBI crecimos 17% en el primer trimestre, solo 4% en el segundo trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Caímos 10% en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre estamos cayendo 22%. Cuando miramos sector por sector, automotriz lo ponemos como signo igual, porque si bien las ventas de acero del sector automotriz subieron, en general hay una subida de stocks en la cadena, porque la producción de autos no subió, la producción de autos fue igual. Fue uno de los pocos sectores que no cayó, y la razón por la cual no cayó es que cayó la venta local, pero aumentó la exportación por la recuperación de Brasil. Es uno de los sectores que no ha caído. El agro y línea blanca tuvieron caídas superiores al 30%, envases y construcción del orden del 7%, construcción es la que más tarda en caer y creo que va a seguir cayendo en los próximos meses. El único sector que fue positivo este año fue el sector de la energía, de la mano de la inversión fuerte que está habiendo en todo el sector de los no convencionales, el shale, en Vaca Muerta especialmente, en el cual vamos a hablar más tarde y vamos a detallar el potencial que tiene esta zona. Pero terminamos bastante mal, la verdad es así. ¿Cómo vemos el 2019? El 2019 creemos más bien que vectores de crecimiento hay vectores de recuperación. Los economistas se dividen entre los que dicen que el 2019 va a haber un PBI negativo comparado con el 2018, caída, y algunos que dicen positivo. Pero todos coinciden en que va a haber una recuperación. Y la medición proyectada del 2019 contra el 2018 depende si esa recuperación es temprana, en marzo, y depende de la pendiente de la recuperación. Pero todos coinciden que va a haber una recuperación en el 2019. El primer vector es la recuperación del agro. Este es la cosecha de los últimos años, el terrible impacto en la campaña de 17-18, que cayó casi 20%, y se espera que este año, clima mediante, pueda ser una cosecha récord. Esto tiene un impacto en la actividad. El campo, lo vengo diciendo en varios medios, tiene un efecto derrame en la economía muy fuerte. Se calcula, hoy los economistas, después de este año, que la sequía tuvo un impacto cerca de 2 puntos del PIB en este año. Es decir, 2 puntos se perdieron por el efecto de la sequía. Segundo, inversión en energía. Sigue fuerte. Vemos los gráficos de lo que aumentó la producción de shale gas y shale oil y petróleo.
Nuestro grupo concentrado en gas, otras inversiones concentradas más en petróleo, pero es un sector muy dinámico que está avanzando muy fuerte y que además tiene un contenido de cadena de valor, de contenido nacional, cerca del 70%. Con lo cual, esto sin duda va a ser un motor de recuperación de la economía. El rebote de Brasil. En el 2018 ya vimos una recuperación del sector automotriz de 11%, de maquinaria agrícola de otro 11%, electrodomésticos, mercado del acero, producción industrial. Se estima que el PBI de Brasil va a crecer entre 2 y 3 puntos y esto tiene un efecto sobre la Argentina no menor. Estos tres vectores son vectores que considero bastante constantes y que van a estar bastante independientes del fenómeno político que va a afectar en la segunda mitad del año en Argentina. Luego están las economías regionales. El otro día hablaba con la gente que vende electrodomésticos y me decía que, por ejemplo, la caída de venta de electrodomésticos en el conurbano está cerca del 40%, pero en el interior la caída es del 15%. Es decir, el efecto de la crisis es mucho menor en el interior del país que en el conurbano. Y con este tipo de cambio, las economías regionales también van a mostrar una recuperación. Exportación de vinos, de cítricos, de frutas y cultivos no los tradicionales de granos. Las PPP, hay tres, los programas de participación privada en los corredores viales, hay 3 que están arrancando, otros 3 que están luchando para conseguir financiación, pero pueden agregar. El turismo, que va a dar vuelta a su cuenta corriente sin duda. Y por último, no lo agregamos, pero que tiene que empezar a dar es una mayor exportación. ¿Qué es lo que ven ustedes para el 2019? La encuesta que hicimos entre ustedes, para 370 empresas que contestaron, dicen que la facturación este año de ustedes cayó 21%, sin embargo piensan o proyectan que para el año que viene la facturación va a crecer un 5% en términos reales. Piensan que, como nosotros, que la exportación es una oportunidad y están proyectando un 30% más de exportación. No van a invertir en este escenario, posiblemente esperen, y tampoco va a haber gran creación de empleo. Aparentemente, si uno ve lo que ustedes ven o lo que nosotros leemos es voy a mantener actividad exportando, voy a compensar la caída del mercado local con mayor exportación, voy a esperar para invertir y el empleo va a ser constante. Con lo cual coincidimos bastante en la visión de ustedes y nosotros. ¿Por qué exportar es una oportunidad? Nosotros hicimos un relevamiento de 145 empresas que en estos 2 últimos años habían exportado 117 millones de dólares. Cuando fuimos para atrás vimos que el pico de estas mismas empresas, que fue en el año 2011 aproximadamente, exportaron más de 400 millones de dólares. O sea, productos que ya habían llegado al mundo desde la Argentina y que quizás por atraso de tipo de cambio, por carga impositiva, no lo estaban haciendo. Con lo cual vemos un potencial relativamente rápido que podemos lograr de aumentar exportaciones solo en nuestra cadena de valor, solo en la exportación de ustedes, no estoy agregando las nuestras, de 300 millones de dólares aproximadamente. Entonces, por eso es que lanzamos ProPymes Exporta. ¿Por qué es posible el negocio de la exportación ahora? Porque tenemos este tipo de cambio. Esta es la evolución de tipo de cambio real. La curva de abajo es la Argentina, el real y el euro, nuestros 2 principales socios comerciales. Desde enero del 2008, antes de la crisis financiera, la Argentina está en la misma posición de competitividad contra Estados Unidos, es decir, contra el dólar, después de esta devaluación. Exactamente igual que antes de la crisis financiera de 2008. Brasil está 43% mejor, Europa está 34% mejor. Esto puede parecer un gap, pero después cuando lo llevamos a la realidad, a cuánto pesa el tipo de cambio en el costo de transformación, vamos al típico gráfico que mostramos siempre. Este es el costo laboral siderúrgico comparado en un centro de San Pablo, en un centro de Rosario, Buenos Aires o en un centro industrial de México. México tiene todavía una gran competitividad por tipo de cambio y por costo de mano de obra, pero hoy la Argentina y Brasil están equilibrados. Hoy tenemos cerca de un desbalance de manufacturas de origen industrial con Brasil cercano a los 8.000 millones de dólares, que yo aspiro a que se dé vuelta en gran proporción. Con lo cual, no es cierto que el peso fue sobredevaluado. Sostenemos que estamos cerca del tipo de cambio de equilibrio. El acuerdo con el fondo, que indexa el piso de la banda, nos hace pensar de que esta situación es más estable que en el pasado y que no se va a volver a cometer el error de retrasar el tipo de cambio. La crisis financiera de abril
si bien fue un efecto que vino desde afuera, potenciado con nuestra sequía, también es cierto que el retraso de tipo de cambio era una señal muy atractiva para salir fuertemente de la Argentina. Entonces, el retraso de tipo de cambio creemos que no se va a dar en gran medida en los próximos, por lo menos en el próximo año. Quizás un poco, pero el costo de transformación que en Brasil lo vemos en el mediano plazo más equilibrado. Y esto nos hace pensar que la exportación va a ser más estructural que coyuntural. Dado el panorama, dado el año que tenemos, el 2020 será la reencarnación, pero tenemos que pensar qué hacemos en el 2019. Entonces, primero, exportar. Nuestro compromiso es lanzar una línea de capital de trabajo para exportación a tasas subsidiadas, establecer precios sector por sector, operación por operación para hacer posible la operación y aplicar toda la fuerza de nuestra red de Exiros, que es la compañía que compra para todo el grupo, para sustituir importaciones o para exportar, que nuestros proveedores puedan exportar a toda la red de Ternium Tenaris en el mundo. Mediano plazo, seguir invirtiendo en capacitación y en inversión en tecnología. Hoy, nuestro programa de hoy incluye también temas de innovación y una visión de todo lo que se puede hacer en la industria 4.0. Y en lo externo, hay que trabajar mucho en la articulación público-privada. Retenciones y reembolsos y la integración inteligente al mundo son temas de corto plazo que hay que trabajar con el gobierno. Le estamos diciendo al gobierno que las retenciones y la baja de reembolsos al sector industrial puede hacer y está haciendo que en varios sectores muchas operaciones no se hagan. Y si la operación no se hace, el objetivo recaudatorio no se cumple. Con lo cual, esto requiere un reanálisis y se lo estamos diciendo con fuerza y con insistencia al gobierno. La integración inteligente al mundo, estamos enfrentando un mundo totalmente convulsionado y en guerra comercial, con lo cual cualquier movimiento que hagamos, acuerdos con China, acuerdos con Europa, acuerdos con Estados Unidos, acuerdos dentro del Mercosur, tienen que ser articulados, sector público y sector privado, y jugados con inteligencia. Y en eso tenemos que tomar un rol más activo. En el mediano plazo, reforma fiscal. En el contexto de déficit cero para el 2019, el gobierno ha retrasado un poco la reforma fiscal. La reforma fiscal trazada en 4 años nos iba a igualar en 4 años a la carga impositiva que tiene Brasil o México. Y es la principal causa por cual la Argentina no crece. Hace 8 años o 10 años que la Argentina crece un año, cae otro, crece un año y cae otro. Y la razón es que no hay suficiente inversión. Y la razón por la cual no hay suficiente inversión, incluso en los momentos donde el clima de negocios es positivo, es que cuando uno hace el Excel no da. La carga impositiva es muy alta. Entonces, si vamos a demorar la reforma impositiva por razones fiscales, lo que tenemos que hacer es lograr en los sectores que pueden crecer programas de incentivos fiscales que aceleren la inversión y que saquen al mundo empresario del wait and see, de que el mundo empresario que espere a que se haga la reforma impositiva. Es el único camino para invertir. Y segundo, la reforma laboral, que es importante, no tanto por el lado de las cargas sociales, que cuando uno las analiza contra otros países son bastante parecidas, sino por el hecho de la litigiosidad. Las empresas pequeñas y medianas, que son las que más contratan gente, no contratan, no por el costo laboral, sino porque no pueden soportar la litigiosidad de tener más empleados. Y este es el tema que hay que atacar con fuerza. En resumen, tenemos un 2019 de recuperación. ¿Es para festejar? No. ¿Es para trabajar? Sí. ¿Es para mirar con optimismo el futuro? Sí. Si la Argentina da el primer paso de cumplir con déficit cero, es un primer paso hacia el futuro. Antes de terminar, me gustaría presentar un video de marca de nuestra empresa Ternium, que este año cambiamos de nombre, en el cual antes nos llamábamos Siderara, nos llamamos Ternium Argentina, cambiamos el nombre en Brasil también, cambiamos el nombre en Colombia, cuando nos dimos cuenta que si la gente conocía la marca Ternium no la conocía, y la campaña que hicimos de prensa y de conocimiento, de difusión de marca, la hicimos
a través de ustedes, porque ustedes son los que llegan a la gente. Les invito a compartir el video. 17 plantas, con 40.000 personas trabajando en los principales países de América, haciendo millones y millones de toneladas de acero. O de nada, porque de nada sirve si no lleva, si no trae, si no une, si no corre, si no gira, si no enfría, si no calienta, si no guarda, si no juega, si no piensa, si no produce, si no transforma, si no sueña. Si no, no lo haríamos. Acero para hacer. Ternium. Muchísimas gracias y espero que en la próxima reunión nos encuentre a todos creciendo.